Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar en lo que nos quedamos en la clase anterior, que tiene que ver con la arquitectura del microprocesador. Recordando que es importante entender cómo está por dentro del micro para saber cómo se programan ciertas cosas. O van a encontrar de pronto cierta terminología que viene en la explicación de cómo programar el lenguaje ensamblador y que si no tienen este antecedente de cómo está el procesador por dentro, pues obviamente no le terminarían de entender. Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿sale? Voy a compartir la pantalla completa ahora, ¿sale? Aquí no me sirve y lo que vamos a hacer es en esta parte. Vamos a ver si no hay algún problema. Nada más díganme, ¿ahí ven la diapositiva solita o ven dos diapositivas? La diapositiva solita. sola. La diapositiva solita. Ah, de acuerdo, bien. Entonces, ¿recuerdan en qué diapositiva nos quedamos? Ah, creo que nos quedamos, sí, ya recordé aquí, ya viendo aquí de volada. Nos habíamos quedado en esta parte de los modos de operación del procesador, ¿sí? Aquí lo voy a tratar así muy genéricamente porque esto nada más es un conocimiento de cultura general del lenguaje ensamblador, porque finalmente ya no se trabaja más que en un solo modo aquí cuando se maneja bajo Windows. Y ahorita les voy a explicar el por qué, ¿sale? Entonces, no sé si leyeron o de su tarea que quedó de los resúmenes del capítulo 2, que tiene 4 modos de operación el procesador. Aquí están 3, ahorita sale el cuarto, no se apuren. Uno que se llama modo protegido, otro que se llama modo de direccionamiento real o modo real, otro como en modo de manejo de sistema. Y estos son los 3 principales, vamos a llamarle así. Cada uno tiene sus características. Tendríamos que especificar para qué sirve cada uno y ahorita vamos explicando un poquito en cada uno de ellos. Y hay un cuarto modo de trabajo o de operación que es el modo virtual. Solamente dice que es un híbrido del protegido y bueno, serviría como para emular el modo virtual del primer procesador, el 8086, que fue el primero de toda esta gama que ustedes conocen hasta hoy en día de los procesadores Intel, ¿sale? Entonces, para entender esa parte, necesitamos saber que el modo protegido, ¿sí? Eh, no sé, se me hace que primero debería empezar, y de hecho no viene aquí. Ah, sí viene, perdón, aquí estoy dando vueltas. El modo real, fíjense, ¿cómo estaba el asunto de la forma en cómo se trabajaba hace muchísimos años el lenguaje ensamblador? Los programas, fíjense, no podían ser más grandes que de 1 megabyte. O sea, ahorita cualquier programa que tenga botones y ventanas y todo, no, pues no serviría ni para el arranque ese 1 megabyte, ¿no? Pero resultaba que el programador podía manipular en dónde quería posicionar su programa y cómo manipular la memoria del programa, bueno, la memoria en general. Eso podía causar ciertos conflictos, ¿sí? Porque si, por ejemplo, a pesar de que había un sistema operativo y que después ese sistema operativo le pasaba el control del proceso a un programita que se estuviera ejecutando en MS2, porque déjenme decirles que en modo real es el modo de trabajo de hace años en el que trabajaba MS2, que era el sistema operativo como tal, pues finalmente creo que todos ustedes saben que cualquier programa que se esté ejecutando está posicionado o está alojado en la memoria RAM y desde ahí se está ejecutando. De tal forma que si yo ejecuto otro programa, pues debo cuidar de no encimarme en la posición de memoria de ese otro programa que, aunque no está activo en este momento, debe estar ahí en una parte de la memoria, ¿sí? Entonces, ese modo real de trabajo permitía al programador como tal modificar las direcciones de dónde se iban guardando las cosas y eso en algún momento podría corromper el funcionamiento del sistema. Digo, no que se echara a perder, sino que el equivalente a lo mejor actual del pantallazo azul, ¿no? Que de pronto entré a una parte de memoria que no debía haber entrado
y pues ya, el sistema se cayó, tengo que reiniciar y esa sería la única solución, ¿sí? Entonces, ese era el modo real y el modo real podía trabajar en programas de 16 bits, ¿sí? Cosa que ahora en los programas o en las plataformas que trabajamos ahora, esos programas que eran de 16 bits o de arquitectura de 16 bits, ya no se pueden trabajar en un modo de 64 bits, ¿sí? Ahora, cuando llegan los sistemas operativos, como los conocemos ahora, Windows, incluso Linux y cualquier otro que sea así de ese tipo, pues bueno, cuidaron precisamente esos espacios de memoria. Es decir, si se va a generar o se va a abrir un programa, bueno, que el primer programa esté posicionado en una sección de la memoria. Pero si viene otro programa que lo voy a ejecutar, porque en teoría todo es multitarea, pues que ese programa no se vaya a encimar en el programa anterior, sino que vaya ahí al ladito. Y luego si viene un tercer programa, que se acomode exactamente después, ahí al ladito de ese segundo programa. Lo que cuida mucho el sistema operativo, independientemente de las entradas, salidas, gestión de todos los datos y demás, es precisamente la protección de la memoria para que no haya problemas de eso. ¿Eso en qué nos ayuda o en qué ayudó? Bueno, que el programador pues ya no se tiene que preocupar por dónde inicia su programa o por definir los segmentos de programa, datos y de programa y datos y en general, ¿sí? Pues bueno, eh, el sistema operativo gestiona todo eso, ¿no? La gestión de cómo se usa la memoria creo que es de las partes o de los avances más notables en el asunto del software en relación con el hardware. A todo esto hay una situación que creo que no les he platicado del todo y que sería bueno que yo les explicara. Porque aquí estamos hablando de memoria, ¿no? Pero tendríamos que entender cómo se acomodaban o cómo se acomodan los programas ya atrás de bambalinas. Y de hecho aquí lo voy a escribir, fíjense. Cuando estábamos en este modo real, o cuando se está en el modo real, todo el espacio de memoria, es decir, recuerden que la memoria es un espacio donde podemos guardar o datos, o bueno, en general todos son datos, pero no son datos, así como entendemos variables, y otra parte de la memoria está especificado para el programa como tal. Entonces, a nivel de hardware, el procesador tiene que aprender a manejar ciertos espacios de memoria disponibles por cada uno de los programas. Es decir, yo ejecuto un programa, pero ese programa no crean que se ejecuta de manera desordenada. No, tiene espacios específicos de cómo gestionar la memoria que va a utilizar cada programa que nosotros utilizamos. Y entonces, en el modo más básico, en el modo real, la primer parte del programa estaba estipulada para el código de programa, ¿sale? Así. A lo mejor aquí teníamos la dirección 0000. Estoy hablando de direcciones en el hexadecimal, o sea, que si tenemos 4 dígitos hexadecimales, quiere decir que una dirección de 4 ceros implicaría 16 bits, ¿sí? ¿Así vamos bien? ¿Sí me entienden esto de la dirección? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora, después de ese segmento de código, viene otra cosa que se llama segmento de datos, ¿sí? Después del segmento de datos, y bueno, a lo mejor terminaba en el 00, no sé, FF, ¿no? Se me ocurre. Es un ejemplo nada más. Está en hexadecimal. Después del área de datos viene el segmento de pila. Y a lo mejor ese segmento de pila empieza en la dirección 0FFF, se me ocurre, ¿no? Y después a lo mejor ya tenemos un segmento extra de memoria, ¿sí? Entonces, aquí a lo mejor podríamos decir que, no sé, se me ocurre, es cualquier dirección que se me ocurre ahorita de 16 bits,
Y entonces cada uno de esos segmentos empieza en una dirección distinta. Pero todo esto, fíjense, todo esto se genera para un programa en ejecución. ¿Sí? Entonces, todos los programas tienen una organización muy similar en cuanto a, a cómo cada programa gestiona la porción de memoria que le está tocando. ¿Sale? Todos están así. ¿Qué viene en el área de código? Pues el programa como tal. Aquí viene el programa. ¿Sí? Aquí viene, ¿qué otra cosa? Aquí vienen las variables. ¿Sí? Aquí, esta es una zona de auxiliar de guardado de datos automatizada. Aquí vamos a poner auxiliar. Y en el último, pues ya, cualquier cosa que yo quiera poner adicional, yo lo puedo poner en el área extra. No recuerdo si esto ya se los había explicado en diapositivas anteriores. A ver, díganme. Ya sea de No, profe. las clases anteriores o de la unidad anterior. ¿No se los había contado? Según yo, no, profe. ¿No? Bien, entonces, No, profe. cada uno de los programas puede tener este modelo de memoria. O sea, a un programa le toca un cacho de memoria. Ahí está. Pero ¿cómo le hace el procesador para organizar todos los elementos que maneja ese programa? Entonces, un programa, pues obviamente maneja el programa mismo y los datos o variables que están asociados a ese programa. Y eso es lo que hace estos modelos. Y entonces, hay varios otros modelos de memoria en el cual el procesador dice, bueno, este programa me están notificando que el modelo que va a utilizar solamente utiliza código y datos y pila, pero no usa el segmento extra, ¿no? Cada uno de ellos se llama segmento, ¿vale? Segmento de código, segmento de datos, segmento de pila y segmento extra, ¿sí? El de pila a lo mejor lo encuentran como stack, ¿vale? Vamos a ponerle aquí que a lo mejor es un stack. Bueno, viene así con C y luego así, stack, que es la pila. En algún momento creo que les había preguntado qué cosa era una pila, ¿no? Ustedes, y ya me habían dicho que era un espacio para poder guardar cosas y precisamente para eso sirve la pila. Solo que la pila, en el caso aquí ya desde el punto de vista del lenguaje ensamblador, es un segmento de memoria que me ayuda a automatizar ciertos procesos de guardado de manera así rápida y eficiente. Pero llegaremos en su momento a eso. Entonces, en el modo real, todos los programas, digamos que básicamente tenían esta organización de la memoria. Y eso es muy importante porque yo puedo tener muchísima memoria en el sistema, pero ¿cómo la organizo? Y entonces el procesador, la forma en cómo lo organiza es precisamente de esta manera. Aquí, ¿quién sabe qué hice? A ver, espérenme que aquí ya me atoré tantito. Espérenme. Creo que era aquí. Ahí está. Ya. ¿Sí? Entonces, sí queda claro cómo está organizado este asunto de la memoria internamente. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Más o menos. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Bueno, porque en el modo real así funcionaba. Cuando nos vamos al modo protegido, entonces lo que se cuida es de que si yo como programador digo que mi programa empieza en el 0, pues no se puede, porque seguramente en la dirección 0 de cualquier espacio de memoria RAM en nuestros tiempos, pues obviamente le va a tener que sumar cierto valor al inicio de mi programa para acomodarlo en una posición de memoria que no le estorbe a otro programa o a otra parte sensible del sistema operativo. Por eso se llama modo protegido, porque entonces, pues, y si yo digo que mi programa empieza en la dirección 0, físicamente no va a empezar en la dirección 0. ¿Por qué? Porque el sistema operativo ya sabe en dónde debe colocar tu programa, pero para no tener problema de dónde inicia tu programa, le tiene que sumar un número y guardarlo por ahí
en una tabla de descriptores que tienen los sistemas operativos, ¿sale? Para saber en dónde inicia un programa y que no se pierda la ejecución de todo lo que está pasando dentro del sistema operativo, ¿sí? Cuando llega el modo protegido, entonces, en el cual pues ya el asunto de la memoria y cómo se gestiona ya está más elaborado y está más cuidado, los programas ahora ya pueden caber en 4 gigabytes. Es decir, pasamos de programitas así miniaturas a programotas bien grandes, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto de qué tamaño es el código ejecutable de alguna aplicación que ustedes trabajen en Windows. Pues son bastantes grandes. Yo nunca he visto una aplicación de 4 gigabytes, pero sí he visto programas a lo mejor de 100 megas, ¿no? Vamos a ponerle así. Y eso se debió en parte a que también el bus de direcciones creció a 32 bits. Entonces, esos son los dos modos que normalmente hace alusión el lenguaje ensamblador. En cuanto al virtual, que bueno, aquí estamos viendo que el modo de direccionamiento real y el virtual trabaja en este esquema que estoy dibujando acá. Hay uno que no estamos viendo que es el modo de mantenimiento de sistema, ¿no? Vamos a llamarle así. A ver, aquí no estoy pudiendo avanzar. Permítame un momento, ¿sale? Que aquí ya se me atoró mi diapositiva. Espérenme tantito, por favor. Aquí algo pasó. Permítanme un momento. ¿Qué creen? Ya no me puedo salir de esto. Es más, ya ni me deja avanzar en diapositiva, mire. ¿Ya se trabó, profe? Sí, no me deja avanzar de diapositiva. A ver, vamos a ver si por aquí ya me deja. Ya me dejó. Ya, vamos a ver si ya con eso ya queda. Bien. Ahora, en referencia a eso, ya ven que aquí hay uno que decía que hay un modo de mantenimiento. Cuando ustedes entran a la UEFI BIOS, ¿sí? Que antes era nada más el BIOS, para configurar su sistema desde la placa base y lo del video y demás, ese modo de trabajo, pues en realidad no es un modo protegido ni un modo real, es un modo de mantenimiento, ¿sí? Es ahí donde se ven algunos diagnósticos, pero solamente para las cosas muy elementales de configuración de hardware, ¿sí? Entonces, ahí también es otro modo de operación del procesador en el cual se utiliza específicamente para eso, ¿no? Para el mantenimiento del sistema. ¿Órale? Pero miren, fíjense que con las teclas no me da chance de mover esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar continuar así como estamos. Déjenme nada más, permítanme tantito, permítanme. Voy a afinar la presentación. Voy a descartar. A ver, ahí ya ven, otra vez, sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Es que, ¿qué creen que algo pasó? Que voy a dejar de compartir tantito. Algo Sí, pasó profe, está bien. con todo esto. A ver, espérenme. A ver si ahora ya. No, miren, como que mi teclado, algo le sucedió o algo pasó. Bueno, vamos a ver si no se nos arrana este asunto. Reiníciela, profe. No, porque pierdo la conexión y recuerda que estamos grabando la sesión. Vamos a volver a compartir. Vamos a ver si le hago así y ya me hace caso. A ver, ahí ya ven lo de PowerPoint. Sí, profesor. Sí, profe, ya se ve. No, pero de todas maneras no me deja, miren. ¿Quién sabe qué sucedió, eh? Problemas técnicos en la memoria, profe. Es correcto. Sí, porque miren, me pone aquí presentar en línea, pero yo no quiero esto. Ujú. A ver, ¿saben qué? No se salgan de la sesión, a ver si me deja salirme. Porque no me está dejando mover o
¿Tienen algún problema si avanzo así en esta vista? No, ¿No? No, profe. No, ¿Sí se alcanza? profesor, está bien. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a apreciar bien. Bueno, va. Sí, porque aquí algo está medio extraño, ¿no? No sé qué está sucediendo. Mm, Y es que estoy intentando, pero no. En teoría todo lo demás está bien. Bueno, voy a continuar así. Este, entonces, eso es en cuanto al manejo de memoria. Digo, ya después vamos a ver con detalle el asunto, incluso a lo mejor del direccionamiento. Ya no se ocupa como tal, porque insisto, todas nuestras plataformas o todas las plataformas que utilizamos actualmente, la mayoría son de 64 bits. Entonces, todos los programitas que sean de 16 bits, si ustedes lo intentan ejecutar en la plataforma de 64 bits, pues les va a decir que no es compatible y nada más no los va a dejar. Un programa que está programado, válgase la redundancia, en 16 bits, se puede ejecutar en una plataforma de 32, pero no en una de 64. Un programa que está diseñado para 32 bits sí se puede programar o sí se puede trabajar en una plataforma de 64 bits, ¿vale? Entonces eso nada más que les quede ahí esa aclaración. Si ustedes quieren recuperar programitas muy viejos, pues entonces ahí lo que aplica es utilizar un entorno virtualizado con VirtualBox, por ejemplo, cargan un sistema operativo ya más viejito y va a seguir funcionando todo, ¿no? Obvio, eso implica recursos del sistema y que sepan hacerlo de la virtualización y todo eso, ¿sale? Pero en modo nativo en 64 bits, ya prácticamente no tendré mucho caso aprender el asunto del direccionamiento real, porque el sistema de todas maneras no nos lo va a permitir. Sí hay que aprender a manejar la memoria, pero no a nivel del modo real, sino desde otro ángulo, ¿sale? Entonces, bueno, eso es con respecto al asunto de los modos de operación que tiene el procesador y que actualmente todos los sistemas operativos que ustedes conocen trabajan en modo protegido, ¿sale? Ahora bien, dentro del procesador, no sé si recuerdan que yo les había comentado que les había comentado que íbamos a estar trabajando de forma muy concreta y muy directa en unas secciones de memoria denominadas registros, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues resulta que los registros, así como tal, son estos que están viendo ahorita en pantalla, ¿vale? Para que se los aprendan los básicos va a estar bien difícil que se lo aprendan. Son los registros A, B, C y D. Ahí está, 4 registros. Así se llaman, literal, ¿eh? Registro A, B, C y D. Ahora, pueden verlo en esta columna que tengo aquí, en esta parte, en donde dice A, B, C y D. ¿Ya se fijaron? A la izquierda de la A, de la B, de la C, de la D, tienen la misma letra, una E. Y del lado derecho tiene una X. Ahorita explicamos por qué tienen esa nomenclatura. Después ya vienen otros que sí ya no se parecen tanto. Es uno que se llama EBP, ESP, ESI, EDI. Está un registro que se llama de banderas. Ese registro de banderas tiene una importancia relevante cuando ya se empiezan a hacer programas que tienen que ver con saltos, con ciclos y demás. Ese auxilia demasiado. Tenemos un registro que se llama EIP. Tenemos los registros de segmentos, que recuerdan que hace un momento hablamos de los segmentos, ¿verdad? Entonces tenemos el segmento de código. Que dice CS sería el Code Segment, o sea, código de segmento, y es un registro que mantiene la dirección de inicio de ese segmento de la memoria. Recuerden que cualquier programa tiene 4 segmentos: código, datos, pila y extra. Y eso se los voy a repetir muchas veces de aquí en adelante seguramente. Entonces, el registro que mantiene la dirección de inicio de ese segmento se llama CS. Seguramente a estas alturas ya debe haber un SS. Ahorita voy a explicar qué significa line. Tenemos el SS, que el SS sería Stack Segment. ¿Vale? El otro sería el Data Segment. El otro sería el Extra Segment. Y los otros dos son segmentos adicionales al extra, ¿sí? Sirven para otras situaciones. Estos que dice segmentos de registros de segmentos son apuntadores a direcciones donde inicia cada uno de los segmentos de los cuales hablamos, ¿sí? Los que utilizamos en el lenguaje ensamblador como tal
son estos 8 registros que estoy señalando en este momento. Los registros A, B, C y D, y los registros que tenemos aquí, EBP, ESP, ESI y EDI. De estos 4, los que más se utilizan son el ESI y el EDI. Es decir, con que ustedes entiendan para qué sirven los registros A, B, C, D, ESI y EDI, basta y sobra por el momento para que ustedes puedan empezar a programar el lenguaje ensamblador. ¿Sale? El registro de flags, vamos a conocer cómo funciona, pero directamente no lo manejamos, sino que hay instrucciones del lenguaje ensamblador que van y consultan el contenido de este registro para poder tomar decisiones de salto o de ciclos ya en programación estructurada. El EIP no es más que el apuntador de instrucciones, ¿sí? De hecho, sería, si le pongo nada más el IP, sería Instruction Pointer, que es el apuntador de instrucciones, que es quien mantiene la dirección de la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar en el procesador, ¿sí? Pero insisto, el EIP también, de alguna manera, nosotros no lo vamos a manejar de forma directa. Estos dos registros, el eFlags y el EIP, lo manejan las instrucciones del lenguaje ensamblador. No los manejamos directamente nosotros como programadores. Los que sí podemos manejar de forma directa son estos registros, estos 8 que tenemos aquí. De los cuales de los 8, los básicos, repito nuevamente, son el A, el B, el C y el D. Y luego tenemos el ESI y el EDI. Con esos 6 vamos a hacer y deshacer con los programas en lenguaje ensamblador. Esos registros se utilizan a modo de variables, es decir, son variables, vamos a llamarle en ese sentido, son variables ya establecidas dentro del procesador que yo puedo utilizar. Son posiciones de memoria RAM, acuérdense, que los registros tienen que trabajar a la velocidad del procesador, ¿sí? Entonces, los registros que estamos señalando aquí, precisamente el programador directamente puede utilizarlos para no tener que usar variables, vamos a ponerlo entre comillas, ¿sale? Se utilizan mucho en las instrucciones. De esta diapositiva, ¿tienen alguna duda o no? Yo nada más tengo duda de, no entendí bien qué eran los últimos 3 cuadritos, ES, FS y GS. El ES, bueno, estos 3 cuadritos en general son segmentos adicionales de memoria. Yo, el modelo de memoria que les describí, digamos, es el modelo de memoria tradicional, pero hay otros modelitos. Eso lo pueden ver en el libro de Peter Abel. Ahí viene explicado algunos detalles de los modelos de memoria, ¿sí? Pero los 4 básicos son CS, SS, DS y ES. Hasta ahí. ES es el segmento de memoria extra. Y acuérdate que estos registros son apuntadores a dónde inician esos segmentos por cada programa que está en ejecución. O sea, cada programa que está en ejecución tiene su conjunto de registros a utilizar, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, el FS y el GS también son apuntadores a otros espacios de memoria que pueden ser manejados en otros modelos de memoria para los programas. Pero sí se sigue viendo como apuntador en la definición de programa, de programación. Sí, porque existen. Es decir, y es que el problema es que esos segmentos ya no los manipula uno de forma directa. Ya cuando programamos van a ver que nosotros nos vamos a olvidar de decirle dónde inicia el programa y demás. ¿Por qué? Porque aunque yo se lo diga, el sistema operativo de todas maneras va a hacer lo que quiere, no lo que yo le indique en el sentido del manejo de la memoria. Ahí el sistema operativo es el rey y el gobernador de todo lo que tiene que ver con la memoria. O sea, sí lo puedo llegar a manipular siempre y cuando el sistema operativo me lo permita, pero hay cosas que por el mismo sistema operativo no voy a poder realizar. Entonces, Ok, entendido. sí siguen existiendo los segmentos, pero esos segmentos o esos registros de segmento son manipulados por el sistema operativo, no por el programador de manera así directa. No dudo que sí se puede, pero no es lo común cuando se trabaja en lenguaje ensamblador, sino que a lo mejor para algunas otras aplicaciones. ¿Sale? Sí, Órale, pues. Eh, gracias. eh,
De hecho, aquí viene una definición bastante singular que dice que qué cosas son los registros y dice que son de propósito general todos, ¿no? Pero en realidad los de propósito general son estos 8 que estoy marcando ahorita. ¿Qué dice que es un registro? Localidades de almacenamiento que ya tienen un nombre o etiquetadas, ¿no? Dentro del procesador optimizadas para la velocidad. Acuérdense que les dije que esos registros son memoria RAM, pero que corre a la velocidad del procesador. Y aquí viene una de las cuestiones que a veces no queda tan claro, ¿no? O tan clara. Fíjense. ¿Cómo entramos a los registros de propósito general? Y aquí es a donde les digo que apréndanse que los registros son A, B, C y D. Eso es lo básico. Creo que no está difícil aprenderlo, ¿no? Son 4 registros, A, B, C y D. Ahora, la forma en que podemos guardar datos en esos registros, en el cual podemos leer o escribir datos, tiene que ver con una lógica del inicio de los procesadores, ¿sí? Y aquí se ve evidente el asunto de cómo seguimos trayendo herencia de los primeros procesadores hasta la actualidad. Por ejemplo, ustedes vieron que acá en esta diapositiva tenemos el registro EAX, EBX, SX y EDX. Ese es un registro, pero cuando hablamos de ese registro, estamos hablando de un registro de 32 bits. Es decir, físicamente el registro EAX equivale a un registrote así de 32 bits, bien grandotote, ¿no? Digo grandote porque son muchos bits. Pero resulta que en ese espacio ya físico, a lo mejor yo no quiero escribir toda la información en todo ese tamaño. A lo mejor yo nada más necesito ocupar la mitad. Si yo quiero utilizar de ese espacio la mitad, ¿cómo se lo indico en el lenguaje ensamblador? Bueno, pues en vez de decirle que guarde un dato en el registro EAX, le digo que lo guarde en el registro AX. ¿Sí ven la diferencia entre estas dos palabritas? Y es Sí, que, pues. que inicialmente, como todo este asunto de los procesadores inició con registros, en este caso de 16 bits, bueno, AX era el nombre original. Cuando vienen las plataformas de 32 bits, entonces dicen, ¿y ahora cómo le hacemos para que sea compatible con lo anterior? Pues fácil, le pusieron la letra E de extend o extended, como le quieran llamar. La E implica extended o extendido. Entonces, cuando hablamos del registro original de 16 bits, hablamos del registro AX. Cuando hablamos del registro extendido del registro AX, le llamamos EAX. Y lo mismo sucede con el registro B, con el C y con el D. Pero sucede que en antaño en los procesadores, ese registro de 16 bits también era muy grande para esos tiempos. Entonces, en vez de utilizar el registro grandotote, lo podían seccionar en 2 partes. Uno denominada AL, que es la parte baja, y otro denominada AH. ¿Sí? Ahora, AL, ¿qué significa? Registro A, la parte baja, la L es de low. Y el registro AH significaría la H de high. Es decir, sería el registro AX, perdón, AH, alto. Eso significa AH, registro A en la parte alta. Pero quizás lo que causa de pronto confusión es que aunque yo apunte o le diga, a ver, guarda esto en el registro AL, obviamente tengo que guardar datos de 8 bits. O guarda este dato en AX, tiene que ser un dato completo de 16 bits. O guarda esto en un registro, en el registro EAX, bueno, son los 32 bits. Pero si yo particularmente voy a guardar algo en el registro perdón, en el AH, de todas maneras estoy dentro de todo el espacio del EAX, pero nada más estoy entrando a un cachito, no a todo. Y así funciona con los registros A, B, C y D. No sé si se entendió la explicación, de hecho aquí viene el esquema. El registro completo es el EAX, pero todo el registro yo puedo entrar a través de él por varios nombres. Pero todos los nombres, tanto el AH, AL, AX, están apuntando al mismo espacio físico EAX. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Sí? O sea, físicamente, Sí. pues así es una bolsa grandota, pero a lo mejor esa bolsa tiene a su vez adentro bolsitas, pero sigue siendo la bolsa grandota.
Yo quiero guardar en una de las bolsas específico. Bueno, le digo la bolsa 1 de la bolsota, o la bolsa 2 de la bolsota, o la bolsa 3 de la bolsota. A eso se refiere el etiquetado y el nombre de cómo accesamos a estos registros. Y esta organización particularmente solamente aplica para los registros A, B, C y D. ¿Estamos? Entonces, queda... Profe, entonces, si entendí, EAX sería como una bolsa, AX sería otra bolsa y HAL sería dos bolsas que van dentro de la segunda bolsa. No. Bueno, sí, pero no. Lo último que dijiste sí, pero lo segundo que dijiste no. Es decir, AX también pertenece a EAX. O sea, estas tres alusiones, AH, AL, AX, de todas maneras físicamente se encuentran dentro de EAX. Solo son Ok, formas diferentes de cómo decir dónde o en qué parte de todo este registrote guarde la información que yo le indique en su momento. ¿Sí se ok, entendió? entendido. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Así es. entonces, eso solamente aplica, insisto, para A, B, C y D. Pero si nos vamos a los otros registros, ya los ESI, EDI, EBP y SP, esos nada más tienen sus versiones de 16 y 32 bits. Es decir, o le pongo SI o le pongo ESI. Aquí no tendríamos la versión de 8 bits en estos registros en particular, ¿sí? Es decir, los que tienen su versión de 32, 16 y 8 bits que apuntan al mismo espacio son los registros A, B, C y D. Pero estos otros 4 registros que les había mencionado, tanto el ESI como el EDI, estos dos en particular se utilizan mucho para direccionamiento indirecto o indexado. Ahí vamos a ver en qué consiste. Pero estos no tienen su versión, no tienen una versión de 8 bits. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ahora, ¿en qué se utilizan en general? Fíjense. El registro EAX, y de hecho aquí nada más para que vean para qué sirven y el título de la diapositiva. En general, los registros, por ejemplo, el EAX es el acumulador, un acumulador en procesadores o en microprocesadores. No es más que un registro que está metido en muchísimas instrucciones. Por eso se le llama acumulador, vamos a decir, ¿no? O sea, es el arroz de todos los moles, ese registro. En muchas aplicaciones vamos a encontrar el registro A. El registro C, por ejemplo, ya está específicamente apartado para hacer el contador de ciclos, pero no de todos los ciclos. Ya después veremos qué onda. Pero bueno, esa es una aplicación, ¿no? Los registros ESI y EDI, pues obviamente me sirven como registros índices. También cuando estamos manipulando cadenas o arreglos y demás, vamos a utilizar seguramente esos registros, ¿no? Por aquí, ¿se acuerdan que venía un EBP que me preguntaban que qué era? Bueno, es un apuntador a una pila extendida también. Ahí después. Ese no creo que lo vayamos a usar. Vamos a usar nada más la pila como tal. No creo que vayamos a utilizar una parte extendida de la pila. Vienen los segmentos de código, ya vieron. Eso ya lo habíamos explicado. El EIP, que ya habíamos visto que era un apuntador de instrucciones. Tenemos el EFLAGS, que bueno, también ya les había comentado que mantiene las banderas de estado y de control de lo que va sucediendo en el procesador. Viene una diapositiva de eso. Y cada una de esas, de ese registro, cada uno de sus bits significa una situación que ocurrió dentro del procesador. ¿Cómo qué tipo de situaciones? Fácil, miren. Aquí tenemos esto que dice que contiene las banderas de estado. Y, por ejemplo, si, no sé, por algún motivo se hizo una suma en el cual el resultado no cabe en el destino donde lo vamos a colocar, bueno, se genera una bandera de acarreo, ¿no? Es decir, la bandera de acarreo implica de que el resultado no cabe en el destino y entonces automáticamente se activa esa banderita en el registro de banderas, ¿no?
Ahora, si hablamos en ese mismo sentido, pero con números con signo, ya no se le llama acarreo, se le llama overflow. Es el mismo concepto. El destino o el resultado no cabe en el destino que yo le estoy indicando en la operación. Si el resultado de un número o de una multiplicación, división, resta, lo que sea, es negativo, entonces también hay una banderita que si el resultado es negativo, automáticamente se enciende, ¿sí? Igual, si el resultado es 0, hay una bandera que indica que el resultado de la última operación realizada fue 0 y también se activa esa bandera. Hay uno de paridad, bueno, hay otro de acarreo, estos no los vamos a utilizar mucho. Y de hecho, como tal, las banderas, así como está, como lo tenemos establecido, es correcto que conozcamos que existen, pero a la hora de programar no podemos no utilizarlas de manera directa, sino de manera indirecta a través de instrucciones del lenguaje ensamblador. ¿Sale? Entonces, sí se entiende para qué sirve. Bueno, ahorita vimos lo de los registros que ya hemos explicado, pero particularmente estas banderas de estado que después se retoman en el capítulo 6, si no mal recuerdo. Bueno, nada más que sepan ustedes que existen ciertas banderitas que indican el resultado de las operaciones que ocurren en la ALU, en la unidad lógico-aritmética, porque no nada más ocurre con operaciones aritméticas, sino que también ocurre con operaciones lógicas, ¿vale? And, or, XOR, not, vamos a llamarle ese tipo de instrucciones, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Bueno, bien, ahora, para cuando estamos en asuntos de punto flotante, es decir, números reales, ya no se utilizan los registros de propósito general o normales, porque acuérdense que en algún momento les comenté que una cosa es la ALU y otra cosa es un módulo de operaciones de punto flotante. Son dos circuitos distintos físicamente hablando adentro del procesador. Para trabajar con esa unidad de punto flotante, bueno, ya se utilizan otros registros que son 7 que van enumerados del 0 al 7 y con eso pues ya se hace toda la magia de los números de punto flotante. Hasta ahí voy a dejar el comentario nada más. No sé si llegamos hasta esta parte, pero hay un capítulo completo que habla de cómo se manipula la unidad de punto flotante y cómo hacer operaciones en punto flotante, no solamente en enteros, como es lo que normalmente se trabaja en los cursos básicos del lenguaje ensamblador, ¿va? Y bueno, hasta aquí ya hablamos de que hay registros, cuáles son los registros y demás. Ya en adelante, en estas diapositivas, estas seguramente me las voy a saltar. ¿Por qué? Porque esta es parte de la historia que incluso ustedes pueden encontrar en YouTube, en la historia del procesador, y les voy a explicar algunas cosas incluso más a detalle de todo esto. Aquí hablan apenas de la tecnología dual core, ya vienen algunas cosas de los Core i7 y demás, pero algo importante que tenemos que conocer en general de cualquier sistema o de cualquier procesador no es la arquitectura desde el punto de vista de cuántos bits o de cuántos bits son las instrucciones que maneja y los datos que maneja, sino desde el punto de vista del conjunto de instrucciones que maneja. Y entonces aquí en general hay dos tipos de procesadores en general. Unos denominados CISC y otros denominados RISC. Pregunta, de lo que hicieron ustedes en su trabajo para esta unidad, ¿le entendieron que era un procesador CISC y un procesador RISC? No, esa parte no. No lo puse en la presentación, profe, porque apenas lo vi. Encontré un video que era sobre una computadora y habla sobre CISC y RISC. Entonces, según por lo que entendí, el CISC es como darle varias operaciones a la computadora. Por ejemplo, sumar, le damos los números 1, 2, 3, 4 y 5, todos al mismo tiempo, y todos los suma uno por uno. Pero en el RISC no le puedes dar esos 5 números, le tienes que dar uno por uno. Uh-huh. Es correcto, sí, ese es un buen ejemplo y una buena analogía. Aunque van a ver que el lenguaje ensamblador tiene que ir sumando de 2 números en 2 números. Pero hay formas de generar un arreglo e ir sumando, pero siempre sumando.
Es correcta la analogía en el sentido de que sí, en un procesador CISC tiene instrucciones de tal forma que tú le puedes dar la instrucción con varios operandos, pero cuando se ejecuta la instrucción, internamente hace más de una operación a la vez. Les pongo un pequeño ejemplo, a ver. Y a ver si me deja, no creo que me vaya a dejar aquí, a ver, déjenme ver si me permite dibujar aquí. No, creo que aquí no me va a dejar dibujar. Eso solamente deja en la presentación. Supongan, hay una instrucción, ¿sí? Que vamos a utilizar muy al principio de cuando empiezan a programar, que se llama loop, L-O-O-P, loop. Obviamente loop es un ciclo, ¿no? Cuando ustedes invocan o llaman o utilizan esa instrucción, le ponen loop y adelantito va una etiqueta o una dirección de salto, ¿sí? Una dirección de salto a donde se tiene que regresar el ciclo. Todavía quizás no entiendan el concepto de etiqueta porque no hemos llegado, pero eventualmente en el capítulo 3 vamos a tener que hablar de ello. Ahí el detalle está en lo siguiente. Esa instrucción loop utiliza como operando una etiquetita para indicarle a dónde se tiene que regresar o a dónde tiene que saltar para hacer el ciclo correspondiente, ¿no? Normalmente la instrucción loop viene aquí abajo y esa etiqueta está señalizada arriba, de tal forma que hace precisamente ese loop. De acá abajo se regresa a la parte superior, vuelve a ejecutar las instrucciones, encuentra otra vez la instrucción loop y después se vuelve a regresar, pero para que suceda ese mecanismo, esa única instrucción loop internamente hace tres cosas. Primero, o hace dos, no, hace tres. Primero, hay un contador que está asociado a la instrucción loop que decrementa un contador, ¿sale? Segunda cosa que hace, ya que decrementó el contador, compara si ese contador es igual a 0. Y después, si es igual a 0, entonces no salta. Si es diferente de 0, hace el salto correspondiente para continuar con el ciclo. Entonces, fíjense, en una plataforma CISC, lo que sucede es que una instrucción internamente puede hacer varias cosas, ¿sale? Esa es algo así, pero bien importante que ustedes entiendan qué significa un sistema de tipo CISC, es decir, que el conjunto de instrucciones ya resulta ser complejo. E incluso aquí vienen algunas características de los CISC, dice que son set de instrucciones largas o amplias, ya tiene operaciones, no le quiero llamar alto nivel, aunque aquí lo dice, pero sí operaciones que ya hacen varias cosas en vez de hacer una cosa por cada instrucción. Requiere un intérprete de microcódigo y bueno, ahí vienen todos los procesadores Intel, por ejemplo, la mayoría son de tipo CISC o microcontroladores que también una sola instrucción internamente ejecuta o dispara demasiados eventos de ejecución. No hablo de disparo de eventos desde el punto de vista reloj y que se envían datos, no. Me estoy refiriendo a que una instrucción dispara 3 instrucciones de manera interna, pero el usuario no hace esas instrucciones, sino que lo hace el procesador solito. ¿Sí se entiende qué hace un CISC? ¿Ya se durmieron? ¿Sí se entendió o no se entendió? Sí se entiende, está un poco confuso, pero sí, creo que sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia con un RISC? Bueno, es que resulta que en el RISC, si yo quiero hacer el loop, tendría que hacer a mano, vamos a llamarla así, restar el número, comparar si es 0 y después saltar, pero son 3 instrucciones distintas. Es decir, mientras que en una plataforma CISC, yo como programador nada más uso una instrucción, en una plataforma RISC tengo que usar 3 instrucciones para hacer exactamente lo mismo. Entonces, en la plataforma RISC, una instrucción hace una sola cosa, nada más. En la plataforma CISC, una instrucción puede hacer varias cosas o varias ejecuciones internas.
Esa es la diferencia o la gran diferencia entre CISC y RISC. Y entonces aquí pues podemos ver que es un set de instrucciones reducidas, eso es lo que significa. Tiene instrucciones simples o atómicas, lo que les mencionaba, una instrucción, una sola cosa, ¿sí? El set de instrucciones es pequeña, es directamente manipulado por hardware. ¿Y cuáles son los ejemplos? Bueno, ¿conocen los procesadores de tipo ARM? No, profe. Bueno, yo al menos no. Pero pues seguramente ya lo has usado y tú ni en cuenta. Bueno, eso No, sí. Algunos celulares o algunos equipos de ese tipo usan procesadores de tipo ARM, es decir, procesadores muy sencillos para hacer cosas básicas. Y de hecho busquen a lo mejor ahí en YouTube o en Internet cuáles son los procesadores que utilizan los celulares. Y sí, ya sabemos que está el Qualcomm y todo lo demás, ¿no? Y que tiene 2, 3 núcleos, y bla, bla, bla. Pero finalmente sí, todavía hay procesadores que son de ese tipo de arquitectura. Hay otro que son primos hermanos de los microprocesadores, de hecho, siguen siendo microprocesadores que se llaman DSPs. Y en algún momento también ya se los mencioné. ¿Qué es un DSP? Pues un DSP no es más que un procesador de tipo RISC que es muy veloz. Más veloz en teoría que un procesador normal, pero está específicamente diseñado para el procesamiento digital de señales, ¿sí? Para audio, para video, para que la ejecución sea muy rápida, dado que las instrucciones se ejecutan directamente en el hardware. No necesitan un intérprete de microcódigo para hacer las operaciones sucesivas que dispara una sola instrucción, ¿sí? Entonces, esto también sí era importante que lo entendieran. Digo, la historia de los procesadores está bien, pero se van a topar con ese tipo de diferenciaciones. Una plataforma CISC, una plataforma RISC, ¿vale? Entonces, ¿queda claro qué es uno y qué es otro? Sí, profe. Bueno, ya ahora me quedó más claro. A ver, los demás, ¿sí? ¿Les quedó clarísimo? ¿Ya se fueron a comer o qué? Ya nos abandonaron. Sí, ¿verdad? Ya como que veo que no, ya no platican. Aquí seguimos. Aquí estamos. Bueno, y aquí viene el asunto del manejo de la memoria, ¿sí? Y ya habíamos mencionado que hay cosas que no tienen ya como que mucho sentido tener que analizar, porque realmente ya no lo vamos a utilizar al momento de hacer la programación. Hay muchas cosas que sí siguen permaneciendo ocultas, ¿no? Y esto ya lo habíamos mencionado, que en el modo de direccionamiento real, bueno, el máximo de memoria, o sí, de memoria direccionable era de 1 megabyte, era para aplicaciones no eran multitarea, eran de tareas simples, vamos a llamarlo así, ¿no? Y era el que trabajaba en el MS2 y la memoria estaba segmentada así como estamos viendo aquí. No voy a explicar ¿Cuál es una aplicación que no sea multitarea, profe? una aplicación. Es que ahorita ya creo yo que no vamos a encontrar en ningún lado. Porque al menos todos los sistemas operativos que ustedes conocen ejecutan varios programas al mismo tiempo. A lo mejor encontrarías algo similar en en la industria, en algún control de algún robot o algo en donde pues es su sistemita operativo para manejar solamente al robot. Pero ya sí en aplicaciones comerciales como las que estamos acostumbrados de computadoras, teléfonos y eso, pues yo creo que ya no vamos a encontrar ese tipo de programas, ¿eh? Ya todo Ya todo es multitarea. todo es multitarea, sí. Sí, y es que aquí nos estamos yendo muy, muy atrás en la historia, la verdad. Pero esto debe quedar como elemento de que existió, pero hay algunas cosas que siguen funcionando o que siguen, que se quedaron heredadas al tipo de programación que ahorita tenemos, ¿no?
Y es que por aquí, no sé si alcanzan a ver, que de un segmento, bueno, se paginaba, vamos a llamar, como la forma en cómo se organiza, a cómo le apunta a una dirección física, tenía ahí su chiste, ¿no? Y de hecho, ahí en el libro, no sé si lo vieron, que cómo se calculaba la dirección lineal. No sé si se han fijado que de pronto, cuando les da el pantallazo azul, cuando hay algún error, o cuando un programa, y eso era muy común en algunas versiones de Windows 7, Windows XP, ejecutaban un programa y a lo mejor cuando lo abrían o cerraban, apareció una ventanita que decía, ha ocurrido un error de lectura en la dirección y les aparecía algo como lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que una cosa es el segmento, así como tal, y otra cosa es de ese segmento cuánto le tengo que sumar para llegar a la dirección correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que está sucediendo aquí. Les dice cómo se calcula una dirección lineal, o sea, físicamente cómo le atino a la dirección cuando el sistema operativo lo maneja de esta forma. Tiene sus porqués, lo manejaba así, era, digamos, segmento, lo que estoy señalando ahorita, y lo demás era de esa posición del segmento, cuánto le tengo que sumar para atinarle a la dirección correspondiente. Así como está acá, miren. ¿Ven? Una cosa es la dirección lineal y otra cosa es lo que corresponde al segmento, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, eso ya en la actualidad deben conocer que existe, pero a la hora de programar ya no se aplica, pues. Sirve conocerlo si ustedes se dedican mucho al hardware y a corrección de programas y demás, sí sirve que lo conozcan, pero para los fines de este curso solamente queda como anécdota, vamos a decirlo así, de cómo se manejaba o cómo se maneja el asunto de la memoria, ¿sí? No sé si vieron esto en el libro y se lo pasaron así por alto. ¿Sí vieron esto o no lo vieron o no se acuerdan? Yo no la había entendido muy bien a eso. ¿No? Yo sí lo vi y me lo salté, no lo puse en mi resumen porque no le entendí. Sí, y es que esto tiene que ver más cómo, ya vimos que una cosa físicamente es la memoria RAM o cualquier sistema de memoria, cada casillero o cada posición de memoria tiene una dirección, ¿no? Y entonces, pues está la dirección 0, la 1, la 2 y está pegadito uno tras otro, así como está en esta figura. Pero como el procesador tiene un modelo de segmentación de la memoria para poner programa, datos, pila y extra, que son los 4 segmentos básicos, pues entonces así es como se les ocurrió manejarlo, ¿no? Como se está manejando de forma segmentada, pues entonces te doy la dirección de dónde inicia el segmento y después te digo de esa posición cuánto le tienes que sumar para atinarle a la dirección lineal que tú necesitas, ¿sí? Así se les ocurrió, tiene un motivo, era para ahorrar precisamente, era para ahorrar eh, bits de direccionamiento, o sea, para optimizar. Para eso fue que se generó esa parte de la segmentación de la memoria. Y bueno, aquí viene un ejemplo, ¿no? Dado un segmento de memoria, multiplica por 16, o sea, súmale un 0 a la derecha, si se fijan, aquí tenemos un 08F1, lo que hacen es agregarle un 0. Eso significa multiplicar por 16, ¿sí? Agregarle un 0 hexadecimal, vamos a llamarle así. Después le sumamos el offset que tenemos aquí y la dirección resultante es la dirección física de esta dirección que tenemos en esta parte, ¿sí? Entonces, la dirección lineal o física sería esta. La dirección en el modelo de segmentos sería esta otra. Con que sigan esta diapositiva está así como que muy clarita y si no me recuerdo si viene en el libro. Solo que, insisto, una cosa es la memoria física y otra cosa es la memoria segmentada, cómo la maneja el procesador y el sistema operativo. ¿Sale? Y entonces aquí viene un ejemplo de que lo hagan ustedes.
Si les da esta dirección, bueno, pues ya estuvo, le suman un 0 a la derecha, le suman el número que está después de los 2 puntos y esa sería la dirección lineal. Insisto, ¿qué tanto nos sirve conocer una dirección lineal? Pues por el momento, para lo que vamos a aprender, no lo sé. Creo que no nos va a servir. Pero insisto, queda como anécdota de que una cosa es la memoria lineal, la memoria física, y otra cosa es cómo la gestiona tanto el procesador como el sistema operativo. ¿Órale? Sí, profe. Y aquí ya vienen que hagan Sí. algunos ejemplos, vienen algunas cosas, viene después el modo protegido. Aquí está lo que yo les mencionaba de que cada programa tiene un cacho de memoria ya asignado y el sistema operativo cuida de que no vayan a chocar los datos que están ahí, ¿no? Hay una tabla de descripción de datos precisamente para manejar todo eso. La estructura del programa, bueno, tiene las áreas normales, tiene ahora, en vez de que nada más sean apuntadores de segmento, tiene los descriptores de segmento y en general hay una tabla de descripción global donde se van guardando todos los descriptores de cada uno de los programas. Sí está, ese sí está un poquito complicado. Y después, los programas de tipo ensamblador utilizan un tipo de memoria flat, así se le llama, ¿no? Plano. Insisto, ese tema lo podemos encontrar en el libro de Peter Abel, ese librito verde. Creo que ya incluso se los puse en plataforma, en los archivos. Ahí debe de venir. Échense una leidita o un clavado al tema de modelos de memoria y ahí les va a decir cómo está organizado dependiendo de los modelos de memoria. Eso si quieren ahondar en ese tema, insisto. Lo que vamos a hacer en este curso es aprender el paradigma del lenguaje ensamblador, no tanto todas las potencialidades que tenemos con el lenguaje ensamblador porque no alcanzaría el curso. Sí es un poquito enredado entenderle a cosas un poquito más profundas del lenguaje ensamblador. ¿Vale? Ahora, ahí cuando estamos hablando del modelo de flat que estaba hablando, bueno, ya tiene una dirección base, un límite y todo esto que estamos viendo ahorita lo maneja precisamente el sistema operativo, es decir, a cada programa le asigna una dirección base y hasta dónde puede llegar y después hay una tabla global que tiene igual un descriptor por cada programa y al conjunto de descriptores se le llama tabla global, ¿sí? Entonces, así es como funciona esto en los sistemas operativos actuales. O sea, a cada programa se le asigna, tú puedes ir de aquí para acá y te amueles, ya no te puedes ir a otro lado. Pero aparte, el sistema operativo lleva la cuenta de dónde están todos, ¿no? Entonces, uno es cada uno de los programas, esto, y otro es una tablita donde vienen todas las direcciones de los programas de dónde a dónde podemos accesar. ¿Sale? Entonces, este es así a grosso modo, insisto, no voy a ahondar demasiado en esa parte, porque finalmente no lo vamos a usar en el curso, pero deben conocer que existe. ¿Vale? Hasta aquí, ¿dudas? Creo que no. ¿No? No, profe, de momento no. Órale, pues ya casi acabamos, creo. Aquí, no nos hace falta por el momento, y creo que ya todo lo demás, creo que ya se lo conocen ustedes, ¿no? ¿Qué es una tarjeta madre? Aquí el compañero, ¿dónde está? El compañero Ricardo. Ahí está Ricardo. Sí, profe, ¿qué pasó? Tú ya te sabes todo esto, ¿no? Sí. Pues ahí está, ya. El que nos da la clase ahorita. Ah, Pues todos creo que conocen en general cuáles son los componentes de una computadora, ¿no? De hecho, aquí dice microcomputadora. Ahorita, pues ya decir microcomputadora ya no aplica a las computadoras a lo mejor de las de escritorio, porque en general, pues, el término microcomputadora no lo utilizamos, usamos indistintamente el término computadora. El término de microcomputadora yo lo veo desde el punto de vista comparado con las primeras computadoras que eran enormes, ¿no? Ahorita, pues ya
La tecnología ha avanzado tanto que en sus manos tienen una computadora prácticamente. Todos sus teléfonos celulares, al final de cuentas, les sirven para comunicarse, para chatear, para entretenerse, para todo lo que hace una PC en la palma de su mano en el caso del celular. Así que todas tienen más o menos las mismas características, ¿no? Ya está más rápido el celular. A veces puede ser más rápido el celular. Bueno, no, sí hay, depende para qué, ¿no? Pero en general, sí, ya un celular puede hacer lo mismo. A lo mejor no lo equipararía a las máquinas actuales, ¿no? A lo mejor diría, no, pues un celular de ahorita haría 1000 veces más cosas que una computadora de hace 10, 15 años. Ahí sí podría hacer esa comparación. Pero obviamente, si aquí Richard nos explica cómo va el i9, pues seguramente nos va a decir que vuela, ¿no? ¿O no vuela, Richard, el i9? Yo tengo el Ryzen 9, pero pues, es casi parecido. Eso es tener poder adquisitivo, Ricardo, qué barro. El rico humillando al pobre, como siempre. Yo me quedé en el i7 y de ahí ya se me hizo bien caro el i9. Dije, no, ya no. Ahí, no. Bueno, ¿qué contiene la tarjeta madre? Bueno, tiene todas esas partes. Insisto, es bueno conocerlo en términos generales. Pues ya es un procesador de Pentium 4, ya se quedó muy atrás esta tarjeta madre que nos presentan. A lo mejor en las diapositivas de la última versión del libro ya actualizaron esto, pero bueno, en general casi todas las computadoras tienen puertos de entrada, salidas, slots, demás. Aquí todavía tiene puerto paralelo, miren. Yo no sé para qué quitaron el puerto paralelo. Es todavía útil para proyectitos así sencillos, ¿no? Y bueno, ¿Ese para qué se usaba, profe? ¿cuál? ¿El El puerto paralelo. tampoco no sabes? No. De veras. Híjoles, ya estoy viejo. Normalmente estaban las impresoras y te estoy hablando de hace, ¿qué será? Unos 10 años, yo creo. Para eso se usaba el puerto paralelo y al menos, dado que me tocó estudiar ingeniería electrónica, bueno, era un puerto muy fácil, de muy fácil acceso para conectarlo con tus proyectos externos. Ya cuando llegó el puerto serial era un poquito más difícil y ya cuando llegó el USB pues ya se volvió más complicado y el puerto paralelo y el serial que todavía existen en las compus, ¿eh? He visto algunas tarjetas madres que internamente tienen el conectorcito para que tú llegues y conectes un puerto, el conector externo para un puerto serial o para un puerto paralelo. O sea, no vienen incluidos como tal, implementados en toda la sección de conectores que tiene la tarjeta madre, lo que tú ves atrás de la computadora, pero internamente sí tienen los cabezales, vamos a llamarla así, donde tú conectas un cable plano con tu conector correspondiente y lo puedes trabajar. ¿O me equivoco, Ricardo? No. Bueno, sí, también eso ya está. Creo que ya apenas lo alcancé. Tengo una compu aquí de esas todavía, de hace 10 años. Creo que Sí, trae eso. pero sí, y el puerto serial todavía se utiliza. No se utiliza de manera comercial, eso sí, no. Se utiliza ya en aplicaciones muy específicas en la industria, en la comunicación serial, sí se llega a utilizar. El puerto USB finalmente es un tipo de protocolo serial muy evolucionado, pero las bases pues vienen de la comunicación serial, de ese puerto serial que su protocolo de comunicación se le llama RS232. Hay un RS485 para comunicaciones ya a larga distancia. El puerto paralelo, ese pues lo que tenía era precisamente varios puertos para poder sacar datos y meter datos y así se manejaban antes las impresoras y demás, ¿no? Pero en general, conforme van evolucionando, bueno, se van perdiendo algunos puertos, se van ganando otros puertos. En esta tarjeta madre seguramente no había puertos USB de tipo C, que ahorita ya vienen en algunas tarjetas madres, ¿no? No es muy común todavía, apenas está entrando como que ese conector, aunque el protocolo ya tiene algunos añitos de estar, pero bueno, ahí poco a poco se van actualizando, ¿no? ¿Qué cosa es un chipset, Ricardo?
El chipset es donde donde va el procesador. Dependiendo del procesador, bueno, el chipset de la tarjeta madre es el procesador que se le puede poner. Por lo general depende de las generaciones del procesador. Cada generación va teniendo su propio chipset. Incluso entre AMD e Intel los chipsets son muy diferentes. Pero sí es donde va el procesador. Te voy a orientar bien padre ahorita, vas a ver. A ver. Va. Sí, bueno, es chipset del modelo Es que es al revés. O sea, ¿Ah, vale, ves? un procesador de cualquier generación sale al mercado y a la par normalmente generan un chipset, pero hay que entender qué cosa es el chipset. Cuando hace muchos años empezaron las computadoras, pueden ustedes buscar incluso cuáles eran las interfaces de una tarjeta madre vieja, cuáles fueron las primeras, ¿no? Aquí no viene, aquí ya viene nada más los PCI. Estos conectores blancos que están viendo aquí son los PCI, después vienen los slots para tarjetas gráficas. Hay un PCI Express, ¿sí o no, Ricardo? Sí, el PCI Express Bueno, es antes de donde va todos la tarjeta de vídeo o unas memorias M2. ajá, sí, también he visto que se pueden conectar ahí, aunque no sé si es el mismo canal, pero bueno, sí he visto que se puede. Antes de que existiera el PCI, por ejemplo, existía antes un puerto que se llamaba ISA, que era todavía así uno muy largote. A mí, cuando me tocó ser estudiante de ingeniería, todavía hice una tarjeta para insertarla en la tarjeta madre. Nunca funcionó, ¿verdad? Porque no teníamos en ese tiempo, cuando me tocó estudiar, los recursos para mandar a hacer una tarjeta de circuito impreso que fuera precisa con los dientitos del slot que iba en la tarjeta madre, ¿no? De hecho, Pero profe, ahí el detalle está que antes de eso, cada una de las cosas que ustedes ahora conocen venía por una tarjeta por separado, vamos a llamarlo así, ¿sí? O sea, antes el puerto paralelo era una tarjeta que se conectaba a la tarjeta madre y esa tarjeta madre ya hacía la conexión con el procesador. En otro slot venía la tarjeta de video, igual en un tipo de conector de ese tiempo, y ya se conectaba con la tarjeta madre y la tarjeta madre ya lo conectaba con el procesador. Y así, muchas de las cosas que se utilizaban en una computadora, al menos audio, video y puertos, venía todo por separado y se tenía que conectar en slots distintos. Conforme avanza el asunto de la miniaturización de los componentes electrónicos, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿para qué tenemos todo eso? Mejor todas esas tarjetas lo juntamos en un solo chip y ya nada más sacamos los canales de comunicación y ponemos los conectores en la tarjeta madre. A eso se le llama chipset. Es el conjunto de componentes agregados al sistema que vienen dentro de un solo chip. Entonces, el chipset, bueno, aquí estamos viendo el esquema, ¿no? Incluso por ahí venía, no viene aquí, venía algo así como algo denominado puente norte y puente sur, que maneja distintas cosas dentro del procesador, pero el chipset precisamente es el chip que maneja todos esos recursos adicionales que no vienen en el procesador, ¿sí? Porque, a ver, nada más les pregunto, si han visto una tarjeta madre por la parte de atrás, ¿no? Que tiene todos los conectores USB y demás. Bueno, ¿dónde está el chip que maneja al puerto USB? ¿O dónde está el chip que maneja el audio? ¿O dónde está el chip que maneja la tarjeta de red? Pues a lo mejor físicamente no se ve porque todo viene encapsulado en un solo dispositivo que se llama chipset. ¿Sí? Ahora, los chipset, al final de cuentas, se van generando más o menos a la par de los procesadores que van saliendo, ¿no? Entonces, no es específicamente que el chipset es el que sea compatible, que sea el que genere la compatibilidad con el procesador, sino que cuando sale un procesador, tienen que generar un chipset que le quede. A eso es a lo que voy. ¿Sale? Entonces, eso es un chipset, es un conglomerado
de circuitos integrados metidos en un solo chip que puede manejar varias de las funcionalidades que tiene la tarjeta madre para no tener que poner tarjetas adicionales para su funcionamiento. ¿Sí o sí? ¿Ya se fueron? No, aquí andamos. ¿Sí, Richard, o no? Sí, ya me amplió el conocimiento del chipset. Sí, entonces ahí cuando hablan de que es un chipset de Intel 965, 900 o el M600, no sé si existe o cualquiera, lo que te están diciendo es qué características tiene la tarjeta madre, ¿no? Para los conectores que tienen la parte posterior. Obvio, el video sí tiene que ver con lo que está dentro del procesador, varias cosas sí las tiene el procesador, pero la tarjeta madre es manipulado por este chip. O sea, el procesador es una cosa y el que gestiona la comunicación entre todo lo que hay en la tarjeta madre y el procesador termina siendo ese chipset. ¿Vale? Y bueno, de ahí ya podemos ver que hay una tarjeta de video, por ejemplo, ahí hay una tarjeta de video que, pues obviamente podríamos ponerle a nuestras computadoras, le podemos agregar memoria, le podemos agregar más cosas. Toda esa parte creo que ya ustedes se la deben de saber, ¿no? Como cultura general. ¿Sí? Y entonces ya al final tendríamos que entender un poquito esta parte de, al final de cuentas, el lenguaje ensamblador, a qué nivel de sistema podemos entrar. Y en teoría podemos entrar a cualquiera de los 4 niveles establecidos aquí en este diagramita, ¿no? Cuando ustedes escriben o mandan una cadena de caracteres a pantalla, tiene que hacer o tiene que pasar distintas capas en cuanto a hasta llegar a la pantalla misma que es el hardware, el dispositivo destino, ¿no? Digamos que en un nivel 3 estarían nuestros programas de aplicación, hasta arriba. En un nivel un poquito más abajo está lo que es el sistema operativo, pero todavía en un nivel más inferior está el BIOS y hasta abajo del BIOS ya está el hardware. ¿Sí? Son esos 4 niveles que existen en cuanto a lo que nosotros hacemos con nuestros programas y lo que tiene que ver con el hardware de la computadora. Cuando hacemos un programa, casi siempre estamos en un nivel 3, pero en teoría, y digo en teoría, porque no siempre lo he trabajado, al momento nada más me he quedado a lo mejor en el acceso al BIOS y acceso a librerías ya específicas para trabajar en lenguaje ensamblador. En teoría, el lenguaje ensamblador me permitiría entrar a cualquiera de los 4 niveles. Obviamente, entre más abajo me vaya yo en los niveles, más complicado es programar porque tengo que entender el hardware que yo quiero programar de manera directa. Por eso es que el lenguaje ensamblador en partes perdió su magia desde hace muchos años, ¿sí? Porque no mucha gente se quiere animar a entender qué cosa tiene internamente las computadoras y todo su hardware. Al usuario común, lo que le importa es que encienda su máquina, ejecute el programa, pueda ver videos, pueda ver YouTube, pueda hacer entretenimiento en su máquina, pero a nadie le interesa o a muy poca gente le interesa meterse a las tripas y ver qué es lo que tiene y hacer un programa para hacer funcionar a la computadora. La electrónica de consumo o el cómputo de consumo tiene más que ver con lo que el usuario puede hacer con la máquina sin que el usuario conozca cómo están las tripas de la máquina, simplemente utilizarlo, ¿no? Entonces, es por eso que el lenguaje ensamblador perdió la magia que tuvo en sus inicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico todavía era muy bajo cuando iniciaron a trabajar con lenguaje ensamblador. Ahorita, pues ya, y siempre les digo, a ver quién se va a animar a hacer una base de datos en lenguaje ensamblador. Pues yo creo que nadie, ¿no? Porque ya hay lenguajes específicos para eso. ¿O quién se va a animar a hacer un programa que tenga ventanas, botones y eventos y todo en lenguaje ensamblador? Pues yo creo que nadie, ¿no? Sería muy complicado. Para eso están los Visual Studio, de los que ustedes me digan. Entonces, el lenguaje ensamblador puede encajar en cualquiera de los niveles
que tienen que ver con, con los niveles de entrada y salida precisamente, ¿no? Eso también viene en el libro y no sé si se lo saltaron o si lo habían entendido, pero finalmente es importante que lo conozcan. El lenguaje ensamblador, e insisto, en teoría, puede entrar a cualquiera de los niveles, ¿sí? En cuanto en el concepto de entrada y salida de datos. ¿Órale? Y bueno, ¿qué creen? Ya acabamos. Ya se acabó este show. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta ahorita? A mí me salió duda creo que era la antepenúltima diapositiva, hablaba algo de las APIs. Eso no lo entendí bien. Ya. Sí, a ver, creo que es esta. Permíteme. ¿Alguien sabe qué es una API? Yo solo lo he escuchado, pero no sé. No, yo no. ¿Se han fijado que Yo todos... escucho, Ajá, ¿han escuchado? A ver, síguele. aquí digo que yo he escuchado de esos cuando investigué algo sobre JavaScript, Ajá. pero nada más, o sea, de oído, vaya. Uh-huh. ¿Ustedes por qué creen que todos los programas en Windows se parecen? Digo, no en la ejecución, sino en la forma en cómo se ven. Todos tienen ventanas, todos pueden tener botones, todos pueden trabajar con cuadros de diálogo. O sea, hay muchas características en común con todos los programas que ustedes tienen en una PC, ¿o no? Sí. Sí, ¿Cómo creen que es eso posible? tienen la misma interfaz, ¿no? De Windows. Pues es que digamos que las APIs, ¿sí? De hecho, aquí dice interfaz de programación para aplicaciones. Sí, y esto se vería mucho en Visual C++, por ejemplo, si quisiéramos hacer un programita, pues obviamente yo no me preocupo por construir el botón, ¿no? Para un OK. El botón OK ya existe, yo nada más lo agarro y le digo, a ver, en este punto quiero que pongas un botón. Es decir, esa parte de la programación, vamos a llamarlo así, la parte visual, viene dentro de algo denominado API, que precisamente es esa interfase que ya viene definida para Windows, y de hecho por eso viene en el nivel 2, en la parte del sistema operativo, ¿sí? Es decir, son recursos que ya están establecidos para los programas que quieren ser creados en Windows. Cuando ustedes programan en Java, ya se fijaron que los botones y esos ya no se parecen tanto a Windows, ¿o sí? Sí. Incluso las ventanitas ya empiezan a cambiar y demás, y ahí es muy fácil entender en qué momento un programa que está en ejecución se trabajó directamente en alguna plataforma de Microsoft, en Microsoft Windows, o que se trabajó en alguna plataforma de acceso libre, vamos a llamarle así. Entonces, esa interfaz, lo que me está haciendo, esa API, no es más que un conjunto de funciones, de procedimientos, de objetos estandarizados para el sistema operativo en particular. Que yo como programador ya no me dedico a realizar la programación para construir un botón en pantalla, sino que yo ya nada más lo jalo, lo pongo y lo uso. Lo que sí hago es programar qué va a pasar cuando yo voy a presionar un botón o cuando voy a presionar en la parte superior de mi pantalla el tachecito para que se cierre, ¿no? O que en la barra de tareas le pico y abre la pantalla o le vuelvo a picar y se cierra la pantalla. Todas esas acciones ya están estandarizadas para el sistema operativo en particular. Entonces, la API, en términos muy sencillos, es una colección de funciones, procedimientos, objetos estandarizados para el sistema operativo en particular, para la parte visual, que yo ya no me preocupo por cómo, de cómo implementarlo, sino que de usar la implementación que
ya me están dando para que yo utilice. Profe, entonces, por ejemplo, yo lo había escuchado en mi clase de orientado a objetos, Ajá. que mi profe siempre dice el API de Java. Entonces, cuando se refiere al API de Java, puede ser que sus librerías ya vienen predeterminadas. ¿Así es un ejemplo? Sí, es correcto. O sea, Ok. ya la forma de la ventanita de un programa en Java, que no se parece mucho a las de Windows, o sea, sí es una ventana, pero podemos ver que la apariencia es distinta, ya viene especificada para Java. Ok, ok. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Órale, muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? No, bro. Pues bien, ya No, profe. concluimos el capítulo 2. Sí nos tardamos un poquito en estos dos capítulos, en principio por cuestiones de tiempo, de algunas situaciones que he tenido, pero bueno, vamos a llegar a donde tenemos que llegar, no se angustien. Para la próxima clase van a realizar alguna actividad del capítulo 3, empiecen a leerlo, ya en breve, espero yo que máximo el día sábado suba yo la tarea, pero empiezan a leer y hacer especie de resúmenes o algo, precisamente para hacer lo que han venido haciendo como trabajo previo del capítulo 1 y capítulo 2, ahora va a ser para el capítulo 3, y posiblemente ahora sí ya vamos a empezar a trabajar con el Visual Studio y hacer nuestros primeros programas en lenguaje ensamblado, ¿sale? Entonces ya viene la parte de la programación, ya vimos bastante teoría, que insisto, es un antecedente para entender todo lo que viene en el lenguaje ensamblado. Entonces, pues, bueno, no los veo, ¿dónde están? Veo puros cuadritos en negro. Ah, no, ahí están, miren, ahí están, ya. Listo. Richard, despiértate, Richard. Bien. Hugo Rojas, ahí andas, Hugo. Hoy, Sí, aquí estoy. hoy faltaron muchas personas, ¿no? Bueno, no, faltaron 3. ¿Cuántos somos en el grupo? Creo que somos 12 o 13, algo así. Somos poquitos ahora. Bien. Pues bueno, qué bueno que los veo bien. Recuerden, si pueden, quédense en casa. Si salen, usen cubrebocas. Cuídense mucho, y ustedes y a sus familias. ¿Órale? Nos vemos hasta dentro de 8 días. Que estén bien.